doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover. El que tire es por el que oiga. Vamos a orar. Glorias. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por estarnos acompañando en el servicio de la 1 de la tarde. Para mí es un privilegio poder estar acá con ustedes y compartir la meditación de la tarde de hoy. Quiero que por favor me acompañen en sus Biblias en Éxodo 16. Éxodo 16. Hemos titulado la meditación de esta tarde ¿y de dónde? ¿Y de dónde? Así como nos pasa a nosotros que dicen ¿y de dónde sale tan guapo el niño? A saber, no sabemos de quién. Pero bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nos dice en el versículo 2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Inclinemos nuestro rostro esta tarde, vamos a orar a nuestro Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu casa. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí presentes, así también como aquellos que nos acompañan por la iglesia del aire o que nos escuchan por la radio, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, esta tarde hablándonos por medio de tu palabra hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que renueves nuestras fuerzas, que seas tú recordándonos esta tarde la dependencia que tú quieres crear para nosotros en ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros pecados, dándonos las palabras correctas para poder llevar este mensaje al corazón de aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amables hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Es un privilegio para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Y como les mencionaba, el título de la meditación es ¿y de dónde? Y acá nosotros aprendemos, o el objetivo al cual quiero llegar esta tarde, es recordar la dependencia que Dios quiere de parte de nosotros, sin el afán que nosotros tenemos en nuestro día a día. Muchos de nosotros tenemos diferentes cosas que transcurren en nuestro diario vivir, pero sí sabemos que tenemos un solo Dios y por ello no debemos de afanarnos. Cuando nosotros vemos esta porción de la Biblia nos damos cuenta de que acá es en el momento en el que el pueblo de Israel empezaba a murmurar contra Moisés, porque acababan de salir del desierto y ellos estaban acostumbrados a tener una cierta provisión, como probablemente usted y yo a veces nos hemos llegado a acostumbrar. En mi casa yo sé que tal vez, aunque sea una rodaja de pan o algo, me voy a terminar encontrando ahí. Entonces eso se vuelve como un lugar seguro. Para el pueblo de Israel, en este momento que sucedía esta parte de la escritura, nos damos cuenta de que pues el pueblo de Israel empezó a reclamarle que por qué los habían sacado. Y es por ello que quiero adentrarme un poco más en el tema. En la introducción le puedo hablar un poco acerca de lo que es el maná, que el maná pues obviamente era un alimento milagroso que venía enviado de parte de Dios y iba directamente para los israelitas durante su travesía por el desierto. Cuando nosotros leemos un poquito más nos damos cuenta que fueron 40 años en los que ellos estuvieron dando vueltas y vueltas para poder llegar a la tierra prometida. Las características del maná, cuando investigamos un poco, una de ellas es que era blanco. Era muy parecido a la semilla de un cilantro. También que sabía a hojuelas con miel o a un aceite nuevo, que era pequeño, redondo y delgado. También aprendemos en esta porción de la Biblia que el pueblo lo recogía, lo molía, lo mojaba, lo cocía y empezaban a hacer tortas o tortillas, por así decirlo, como nosotros lo conocemos, y las servían. Y esto era el alimento que ellos tenían. Y era un alimento que nunca les faltaba porque el Señor era quien proveía. El significado de la palabra maná, muchos nos preguntamos que qué significa. La palabra de maná es un sustento que nosotros tenemos por nuestro Padre. El maná también se llega a comparar con Cristo Jesús por sus similitudes. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta de esto? Es porque era un alimento necesario para poder seguir ellos, para poder avanzar. Pero en esta porción de la Biblia vemos que el pueblo empieza a reclamarle a Moisés que por qué, si estaban aguantando hambre, muchos de ellos se enojaban y decían que tenían mucha hambre, quizás estaban muy frustrados. Imagínese usted en medio del desierto y no tiene quizás ni una gota de agua o una Coca-Cola, aquellos que les gustan las cosas azucaradas,
o tal vez alguna gaseosa de su preferencia. Cuando continuamos, también nos damos cuenta de cómo se distribuía, o nos preguntamos de cómo se distribuía esto. Pues los israelitas recibían el maná todos los días, menos el séptimo, o sea, el sábado, porque debían recolectar una doble ración para el sexto día. Y Moisés les dice: llenen de maná una medida de 12 litros y guárdenla para sus descendientes. Esto significaba que nosotros teníamos que agarrar, si nosotros estuviéramos en ese contexto, lo suficiente para nuestro día a día. No teníamos que andar buscando más. Y cuando nosotros entendemos esta parte, nos damos cuenta de que muchos de ellos quisieron agarrar más de la cuenta, y aquí sucede algo. Empieza a apestar, empieza a arruinarse, empieza a descomponerse todo el maná, y lo podemos ver que se derretía. Nosotros tenemos que entender que teníamos que aprender a acatar indicaciones y no guardar para el mañana, porque muchos de nosotros nos preocupamos porque qué va a suceder mañana, cuando Dios te está diciendo no te afanes, si la provisión de hoy ya la tenés segura. El problema es que a veces nosotros lo decimos pero no lo creemos, y tenemos quizás la bendición al lado y no la has notado porque tú estás reclamándole al Señor. Una de las razones por la que me gustó esta meditación, o salió la idea de la meditación, fue porque a veces nosotros nos llenamos de frustración porque el Señor no contesta nuestra oración o nuestra petición. Pero también nos puede suceder, como le pasó al pueblo de Israel, que al momento de ser contestada nuestra petición, nosotros nos olvidamos rápidamente del Señor. Porque ya tenemos la bendición, que quizás pedíamos un automóvil, quizás pedíamos un medio de transporte para poder venir a la iglesia, y al momento que se nos da, lo que menos hacemos es venir a la iglesia. Y acá es cuando yo quiero hacer hincapié en que Dios lo que quería crear en ellos, o dar la lección a ellos, era en crear esa dependencia que tú y yo tenemos que tener del Señor. Muchos de nosotros a veces iniciamos labores, iniciamos lo que sea que usted se dedique a hacer. Tal vez algunos tienen negocios o alguna otra cosa, y uno arranca y a veces anda tan lleno de cosas por hacer que lo que menos hacemos es dedicarle el tiempo al Señor. Ese momento en el cual nosotros le agradecemos por un nuevo día, ese momento en el cual nosotros dedicamos lo que vamos a hacer durante el día. Esto también nos va a evitar a nosotros problemas a futuro. Porque si nosotros estamos dedicándole el día a día a nuestro Señor, por ende, nosotros ya tenemos ese maná, ya tenemos esa bendición. Y quieras o no, eso también nos sirve a nosotros para poder detenernos en el momento en el cual se nos presentan cosas o se nos presentan amistades, compañeros de trabajo que tal vez te van a inducir a otras cosas que tú sabes que no es correcto. Pero cuando tú empezás a caer en esa relación quizás confianzuda, si lo puedo decir así, con el Señor, que se nos olvida algo tan básico como dar gracias por los alimentos. A mí antes me pasaba con mis hermanos que salíamos o algo y andábamos con mis papás, y como que no fuera suficiente de que a uno lo estén viendo en todo momento en la mesa. Hey, mira, pidieron esto. Hey, mira, están tomando aquello. Y uno se siente hasta observado, un poco incómodo, ¿verdad? Pero también nos damos cuenta de que la gente se fija si usted y yo oramos o no oramos por los alimentos. Muchos de nosotros creemos que esos alimentos van a estar así porque así, y se nos olvida quién fue el que los proveyó. ¿Quién fue el que puso ese alimento para nosotros? Fue nuestro Padre Celestial. Amén, regálaselo al Señor. Nosotros tenemos que ir pasito a pasito. Ellos iban lentos, se tardaron mucho tiempo y estaban quizás molestos, estaban ya hartos de que quizás no tenían el mismo sustento que estaban acostumbrados a tener en Egipto. Y muchos de nosotros a veces nos quejamos con el Señor, porque cuando andábamos caminando mal, nos sobraba el dinero. Lo invitaban con los amigos y usted decía, pidan el otro, yo me lo saco. Y la gente, guau, le aplaudía, qué guau, qué súper. Pedí aquello, yo te voy a invitar. No le hacía falta. Pero cuando usted ya entró a la vida cristiana, cuando usted empezó a hacer las cosas mejor, uno empieza a verse las bolsas y uno dice, uy, Señor, ¿qué pasó? Es esto exactamente lo que el Señor quería hacer en el pueblo de Israel. Quería crear esa dependencia, la cual usted y yo debemos de tener. A mí me pasa que a veces, como estamos tan acostumbrados a andar de arriba para abajo, pues en el caso mío, tengo clases temprano, tengo que estar en Gamaliel, luego venir a la iglesia, cualquier otra cosa o mandado que haya que hacer se hace.
Y a veces se vuelve tan rutinario lo que nosotros estamos haciendo que pensamos que porque estamos aquí, estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Y no es así. Dios quiere crear esa dependencia en ti y en mí. Cuando nosotros leemos Juan 15:5, nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ojo ahí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y nosotros insistimos a veces en querer hacer las cosas contrarias a Dios. Insistimos en querer ir nadando en contra de la marea. Y pensamos que no nos vamos a cansar. Pensamos que uno porque, yo he entrenado, yo he hecho esto, yo tengo este conocimiento. En el Señor no importa tu nivel académico, no importa tu nivel monetario, las cosas que tú puedas llegar a tener en la tierra, porque al final es Él quien te ha dado todo. Es Él quien te ha permitido tener esas bendiciones. El problema es cuando nosotros creemos o reclamamos al Señor porque no tenemos exactamente las cosas como nosotros las queremos. Y es ahí cuando yo hago el hincapié en que nosotros debemos de comprender de que muchas veces si el Señor nos diera la bendición de un solo, probablemente usted no aparece. Hay una canción un poco famosa, creo yo no sé mucho de música ranchera, pero la verdad que yo me apuedo un poquito de todo. Mi papá parece rocola y yo creo que nosotros heredamos un poquito de eso. Y pues hay una canción que, si no me equivoco, se llama como que le compré la muerte a mi hijo. Y habla de esta canción o este corrido o narcocorrido, no sé ni qué es. Los que saben un poquito más de música me podrán decir. Habla de este padre, de que él le quería dar un vehículo súper bonito, súper caro, súper fancy para que los jóvenes vean esa palabra así que se ha hecho un poco famosa. Y cuenta en la canción, o en la letra de la canción, de que él quiso comprarle ese vehículo a su hijo para que lo viera todo el mundo, para que dijera: allá va mi hijo, allá va aquel con ese carro que nadie lo confunde y saben de quién es él. Pero no se había dado cuenta que él mismo le había comprado la muerte a su hijo. Porque en el momento en el que le dio las llaves de ese vehículo, el chico empezó a sentirse muy bien, empezó a ir a carreras clandestinas, empezó a juntarse con personas que no eran las adecuadas, empezó a consumir, pues obviamente, estupefacientes, alcohol, entre otras cosas. Y cuenta a lo largo de esta canción en cómo el hijo luego tiene un accidente fatal, y su hijo perdió la vida. Y dice: yo quería que mi pollito volara o que corriera, por así decirlo, antes de que pudiera caminar. Y eso nos sucede a nosotros en la vida cristiana. A veces queremos ir saltando, cuando el Señor te dice: yo te tengo que llevar por un proceso para que tú entiendas que tú dependes de mí y no dependes de ti. Ahí es cuando nosotros debemos de entender, amén, regálaselo al Señor. Ahí es cuando usted y yo debemos de comprender lo que el Señor les trataba de transmitir de una manera directa e indirecta. Porque no les estaba regañando, no les estaba haciendo nada, les cumplió, no los había dejado valiendo, como nosotros decimos. Que a veces pasa que quizás hacen la broma y usualmente es con quizás o la persona más débil o la persona que no parezca ser inteligente, pero tal vez el bicho es una gran enciclopedia. Y quizás le hicieron una pregunta en el cuarto, en el lugar donde se reúnen para recibir clases, y le dice que contesta aquel, y quizás siempre aparece algún gracioso y ¿de dónde? Pues eso es lo que yo le quiero dejar. ¿Y de dónde? Viene del cielo. La provisión viene del cielo. Entonces usted y yo no tenemos por qué afanarnos. Usted y yo no tenemos por qué preocuparnos por cosas del mañana, cuando el Señor nos dice que la provisión va a estar ahí. Pero ojo, dentro de este texto también vemos en la parte en la que ellos empezaban a recibir el maná. Y muchos de ellos les caía a la puerta. Decía que a la puerta de los justos. Imagínense qué feo si nos hiciéramos el examen aquí y quizás al justo le caía enfrente, al que andaba más o menos le caía por allá, por la cafetería del kibutz, y al otro le caía por Gamaliel, el que andaba bien perdido. Imagínense nos pasaran esa prueba a nosotros y cada quien se da cuenta de cómo estamos. Yo sé que muchos desearíamos que nadie supiera, que nadie se diera cuenta. Y es ahí cuando yo quiero hacer ese hincapié en su corazón, esa pausa, para que recordemos si nosotros verdaderamente estamos haciendo las cosas paso a paso, si estamos confiando en el Señor o estamos confiando en nuestra capacidad.
Porque eso sucede. Empezamos a aprender. A mí me sucedió en las clases de teología que pastores que conocen mucho de la Biblia, tienen tanto conocimiento, que a veces de verdad uno lo dejan más que perdido. Porque ya al momento de la explicación a profundidad, uno a veces se va en algún vacío y se queda con una duda y quizás por pena no contesta. Pero el Señor tiene algo muy bueno para nosotros esta tarde y yo se lo quiero dejar. La oración de Salomón era una oración llena de mucha sabiduría y él decía: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, dice, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Esta oración es una oración llena de mucha sabiduría, la cual usted y yo deberíamos de orarla, valga redundancia, todos los días. El Señor también les enseñaba por medio del maná que no era cuestión de que yo voy a venir a la iglesia el domingo y voy a estar bien hasta el otro domingo porque ya oré, porque ya serví, porque ya compartí un mensaje, porque ya conviví con mis hermanos y hermanas. No, no se trata de eso. Se trata que usted y yo busquemos a Dios a diario, que usted y yo hagamos pasito a pasito, tratando de ir avanzando. No se trata de hacer cosas grandes, sino se trata de ser constante en la palabra del Señor. En Mateo 6, del 9 al 13, nos dice, y si gusta se lo leo para que no lo busque. Esa es otra oración, la del Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y en el 11 nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es algo que nosotros debemos de recordar. Yo conozco personas que están tan afanadas por hacer dinero, hermanos, que no son felices. Tan afanados por tener bienes, por tener carros, vehículos, motos, lo que sea, que llegan a un punto que ni siquiera las utilizan. Y son más enojados, son más amargados que una persona que no tiene nada. Yo me acuerdo el ejemplo que a veces usaba mi abuelo, de que él decía que se sentaba a la acera y compraba ahí su pan dulce o una gaseosa y él era feliz. Hay momentos en los cuales nosotros dejamos la felicidad a un lado porque estamos tan afanados en lo que va a venir mañana que no estamos disfrutando el momento. Y a mí me sucede, a veces me pongo tan nervioso o ansioso porque quizás uno está ahí con el bosquejo y que le cambio esto, le pongo aquello. Y usted está tan ansioso que a veces llego a altas horas de la noche y no me puedo dormir. Y a veces es la 1 de la mañana y yo digo, ya es domingo, yo no me he dormido. Y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Porque no hay paz, porque uno está afanado, uno está desesperado por lo que pueda presentarse. Dios quiere que vivamos cada día al máximo. Dios quiere que le saquemos provecho a cada día. Y el Señor nos lo dice en Mateo: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, hermano, si es un problema que usted no puede resolver ahorita, ¿por qué se preocupa? Hay cosas que nos roban la paz. A mí hace poco me pasó que había perdido una llave, y espero que no le diga a mi papá porque era de él. Y la andaba buscando y yo la había metido en una mochila. Y yo siempre tengo la maña, mis hermanos, que como yo soy el chofer de la casa, a mí me toca ahí andar de arriba para abajo, aquí, llévame allá. Y bueno, a veces yo me meto la bolsa al pantalón, o a mí a veces me gusta andar en algún suéter encima y la guardo en el suéter, y cuando me voy dando cuenta, la llave. Y yo ya me he ganado unas regañadas, mis hermanos, porque nunca encuentran la llave cuando la están buscando. Pero no vaya a ser que no la vayan a ocupar, que ahí está colgada. Y yo andaba preocupado. Y yo decía, ¿y esa llave dónde está? ¿Dónde la metí? ¿En qué mochila la puse? ¿La habré puesto en una mesa? No sé. No la encontraba, hermanos. Y yo estaba preocupado por la gran penqueada que me iban a dar. O la gran regañada, yo no sé. Pero al final, para no hacerles largo el cuento, la encontré. Y yo dije, qué dundo soy. Todo el día preocupado, todo el día afanado, porque me van a penquear, porque me van a decir aquello, me van a decir esto, que siempre es lo mismo, que siempre me dicen las cosas y yo sigo haciendo las cosas. Y yo andaba tan frustrado porque no la encontraba.
y andaba hasta bloqueado, yo ni sabía dónde la había dejado. Y a nosotros nos pasa eso. Esto es un ejemplo tonto y un poco chistoso, pero nos pasa con otras cosas en la vida, con cosas que quizás son un poco más serias. Y nosotros andamos afanados de que no está disfrutando su tiempo con su familia. Quizás está sentado en una iglesia y le pasaba lo mismo que a mí. Estaba sentado, pero solo le estábamos calentando la silla a alguien más, porque nos entraba por un oído y salía por el otro. Nosotros debemos de entender que cada día va a tener sus problemas. Lo importante es que oremos por ese día, trabajemos por los problemas de ese día y sobre todo que no nos preocupemos por el mañana. Preocúpese, por lo que necesita hoy. Si usted necesita algo, pídaselo al Señor con toda confianza. Pero no se preocupe por lo que va a venir mañana. Pídale exactamente por lo que usted necesita hoy. Porque lo vemos ahí. A la gente que recogió de más, se le pudrió, se le apestó, se le derretía el maná. Y eso es otra cosa importante que quiero grabar en este momento. Y es que, aunque todos tenían la provisión, habían tres categorías, como les decía, algunos que les caía a las puertas de los pies, que decía, o a la puerta de sus casas de los justos, a los que les quedaba un poquito más lejos, y a los que andaban un poquito mal se les iba mucho más lejos. Pero había un común denominador en todo esto, y era que todos tenían que ir a buscarlo. A algunos les quedaba más cerca, como a algunos les quedaba lejos, pero todos tenían que salir. Muchos de nosotros esperamos que las bendiciones también lleguen por sí solas. Y el Señor nos dice, no es así, no es por ese camino, o no es de esa manera. Porque si no hay dependencia con el Señor, pues obviamente esa bendición no va a llegar. Van a pasar años. Mi papá hacía la broma con eso y decía, usted puede pasar 1000 años si quiere dentro de un parqueo y usted no va a ser carro. Aunque usted crea que es carro y se ponga las luces y las intermitentes, chaleco, todo lo que están exigiendo ahora los del BMT, usted no va a ser un carro. Va a ser la misma persona ahí sentada y va a decir, ¿y este loco qué está haciendo acá? Y nosotros caemos en ese error también. Y a veces nos da risa con un ejemplo así. Pero en algo tan sencillo, a veces nosotros nos perdemos. En algo tan básico, a veces nosotros nos perdemos también. Pero es importante volver a lo que son nuestras bases. En Filipenses 4:6 también nos lo decía, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y aquí dice otra cosa muy importante, con acción de gracias. Demos gracias por lo poquito, por lo medio o por lo mucho que usted tenga. De algo estoy seguro, que el Señor fue quien permitió que usted tuviera esa bendición. No es que porque yo tengo tal trabajo, no es porque yo tengo tal título, no es porque yo tengo tal cargo, no. Es porque nuestro Padre Celestial está pendiente de usted y está pendiente de mí. Y así como a Israel no le faltó el maná, a usted tampoco le va a faltar esa bendición. Debemos de comprender que no solamente necesitamos un milagro, sino que se necesitan 365 milagros. ¿Esto qué significa? Que no necesitamos un milagro de un día. No es que usted va a estar afanoso porque me hace falta para la renta, me hace falta para pagar la letra de aquello. Y necesito el milagro, necesito un solo milagro, Señor, por favor, ayúdame. No. Usted y yo necesitamos esos 365 milagros durante todo el año. Porque tenemos que ir paso a paso, día a día, siendo constantes, no siendo inconstantes. Porque eso es fácil. Yo molesto a mis hermanos porque nos gusta hacer ejercicio a veces, aún con mi papá. Y a mí me da risa porque a mí no me cuesta ser constante con el ejercicio, pero algo que sí me cuesta es la comida. A mí que me digan, hermano, ¿qué tengo que hacer? Me cuesta un poquito. Pero si me preguntan, ya cambia la cosa. Pero cuando uno va a un nutricionista, cuando uno va a alguien que le deja una dieta, pues uno tiene que seguirle al pie de la letra. O si no, no va a ver los resultados. Y es lo mismo que yo le quiero dejar esta tarde. Nosotros debemos de entender que así como el pueblo de Israel fue sometido a un día a día, nosotros debemos de crear esa dependencia en nosotros, en nuestra familia, en nuestros amigos. Pero ¿cómo voy a hacer esto si yo no lo estoy haciendo? ¿Cómo voy a aplicar esto a mi vida si yo no lo estoy practicando? Nosotros tenemos que recordar que Dios quiere que dependamos de Él cada día.
Dios quiere que aprendamos a vivir un día a la vez. Dios quiere que dependamos de Él para lo que necesitamos hoy. No desesperado, no afanado por lo que vaya a pasar mañana, sino confiando en nuestro Padre Celestial que esa provisión va a estar ahí por la fe. En Salmo 118, 24, el Señor nos dice: ese es el día que Jehová nos gozaremos y alegraremos en Él. También otro con el que me gustaría apoyarme es en Salmo 63, 1, que nos dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde hay aguas. Eso es lo que el Señor hace en nosotros. Tal vez usted está seco, tal vez usted está árido, pero es porque usted no ha sido dependiente del Señor. Usted ha sido dependiente de lo que usted cree, de sus conocimientos, de sus cargos, tal vez sus negocios. Y como le decía, muchas de las personas que se preocupan por acumular tantas cosas se llenan de frustración, se llenan de enojo, de tristeza, porque ni siquiera que tengan todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo, se llenan, siempre van a querer más. Y es acá cuando en Proverbios 3:6 nos lo dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si quiero ir pasito a pasito, si quiero ir día por día, debo dedicar cada día al Señor. ¿Y cómo voy a hacer esto? Iniciando mi día en oración. Esa es la manera en la cual yo puedo evitarme 1000 problemas. Porque a veces cuando no oramos, somos fáciles a caer. Cualquier cosa nos mueve. Cualquier invitación, cualquier amigo o amiga te lleva de un lado a otro. Y eso es lo que el enemigo aprovecha cuando tú estás lejos de la presencia del Señor. El pueblo de Israel llegó a reclamarle al Señor, quizás hasta un punto de exigencia alto, de diciendo: no, ¿para qué? Mejor me hubiera quedado allá. Y en la vida cristiana nos pasa lo mismo cuando empezamos a tener esas dificultades. Pero no son dificultades que vengan porque el enemigo las está poniendo, sino que es porque el Señor quiere crear esa dependencia de nosotros. Quiere que, así como tal vez usted y yo nos clavamos con el TikTok, con el Instagram, con el X o Twitter como era antes, o con alguna otra red social, así ese tiempo que usted le dedica a eso, imagínese usted lo dedicara a una oración, a una lectura. No lo que yo le diga, sino que abra la Biblia y el Señor le va a hablar. Pero tenemos que reconocer que, valga la redundancia, hay que reconocerlo a Él en nuestros caminos. No vamos a hacer las cosas de nuestra manera, esperando que todo nos vaya bien. A veces no damos las gracias ni por lo más mínimo, por esos alimentos, por ese techo, por esa provisión, por tener esa oportunidad de abrir los ojos, de respirar. Yo estoy confiado y estoy seguro que si el Señor le ha permitido un día más de vida es porque Él tiene un propósito para usted y para mí. Yo no sé cuál sea, yo no se lo puedo decir. Amén, regáleselo de todo corazón. Pero sí estoy seguro que si el Señor nos ha permitido vivir un día más, es porque quiere lograr algo con nosotros. Pero no lo vamos a lograr si nosotros no aprendemos a depender de Él. No lo vamos a lograr si nosotros creemos que tenemos la razón, porque ahí es cuando empecemos a tener nuestros problemas. En el pueblo de Dios, en el desierto, pues veíamos que tenían un lugar de incertidumbre y necesidad, como tal vez usted y yo en algún área de nuestra vida estemos hoy. Acababan de ser liberados de la esclavitud, pero no tenían comida y no sabían cómo iban a sobrevivir. Y esto obviamente pues a cualquiera le preocupara. Más me imagino aquellos que tienen familia, tienen hijos. Uno deja de preocuparse, creo que por su persona, y empieza a preocuparse por sus hijos. Porque usted daría lo que fuese por ellos. El Señor daría lo que fuese por usted. ¿Por qué nosotros no lo podemos aplicar? ¿Por qué nosotros no lo practicamos en nuestro diario vivir? Teniendo la Biblia tan cerca, teniendo tantas aplicaciones. Y nos lo decía nuestro maestro de Griego 1 ahorita. Y decía, hoy es mentira, dice. Que usted no puede hacer un estudio bíblico, eso es mentira. Es difícil para quién, difícil para aquel que no lo intenta. No se quede con las ganas, hermano. Inténtelo. Haga su estudio bíblico, haga su día a día, pero empiece su día con Dios. También vemos que su murmuración reveló su falta de confianza en la provisión de Dios. Y eso a veces no sucede. Quizás el milagro llegó parcialmente y nosotros le reclamamos al Señor
y empezamos a nosotros mismos revelar nuestra falta de confianza en Él por nuestras acciones, por nuestras palabras. Porque empezamos a dudar. Yo lo usaba, creo que en una de las meditaciones pasadas, que todos quizás tenemos ese amigo en el que usted sabe que si le va a llamar, le va a contestar. Y si usted sabe que le llame a la hora que sea, Él ahí va a estar. Pues eso es un humano, imagínese cómo es Dios con nosotros. Fiel y misericordioso, que es capaz de perdonar nuestros pecados diarios. Y aún así, Él nos da la provisión de cada día. Aún así, Él pone ese pan en su mesa y en la mía. No porque nosotros nos lo merezcamos, sino que por pura misericordia y gracia. Amén. Lo bonito de toda esta historia es que Dios responde a sus quejas con algo bien bonito, bien grande de parte del Señor, y es la gracia. Porque Él les hizo llover pan del cielo para que comieran. Dios está esperando abrir esa llave en nuestras vidas, pero no la va a poder abrir si usted y yo no dependemos de Él. No va a poder dar esas bendiciones, dar esas peticiones por las que tanto oramos y pedimos, clamamos. Porque sabe de que quizás si le da esa bendición, pueda que no sea de bendición para su vida. Se va a apartar del Señor. O va a decir, mira, lo que ya me conseguí. Y lo que menos decimos es, el Señor me lo regaló. El Señor me lo permitió. Sino que creemos que por nuestros propios méritos nos merecemos esas cosas. Y no es así. También, a lo largo de la historia, vemos que también por la tarde les enviaba las famosas codornices para que comieran. Y por la mañana era el maná. El maná se dice que cubría el suelo. Imagínense qué impresionante eso. No sé, yo tenía un par de oportunidades de medio ver la nieve, pero ya cuando la han apaleado ahí a un lado de la calle, ¿verdad? Ahorita que andábamos con mi papá y me acuerdo que me decía, hey bicho, tirate, y había un gran bloque de hielo así. Y yo le digo, es que vos crees que eso está guau, le digo, esa cosa ya parece un iceberg, tirate vos. ¿Creen que se tiró? No se tiró. Pero nosotros, cuando estamos así, nosotros revelamos nuestra falta de confianza. Imagínense yo de confiado me hubiera tirado, de dundo me tiro ahí al hielo, ¡bla! Hubiera sido como que me hubiera caído en un cemento, hermanos, de verdad. Usted lo podía pegar así y la cosa ni se movía el hielo. Ya lo habían apaleado bien y lo dejaban en las orillas de las calles. Pero imagínense qué impresionante poder ver el maná en todo el suelo, lleno. Recuerde que tenían que agarrar exactamente lo que necesitaban. Y eso es algo muy importante. No clamemos al Señor por las cosas que vayan a venir después. Clámele por esas cosas mañana. Pero hoy, preocúpese por lo de hoy. Hoy, ore por lo de hoy. Y también trabaje por el día de hoy. Esta provisión que el Señor les dio fue específica y deliberada, porque el pueblo debía recoger solo lo que necesitaban para cada día. De esta manera, el Señor les enseñaba, o Dios les enseñaba, a depender cada día, a no afanarse por tener otras cosas. Y aún en la Biblia vemos de que agarraron de más. Y quizás, no sé, me imagino yo la escena en el momento que todos iban caminando, quizás ya habían comido, ya todos estaban con un poquito de sueño, como algunos por aquí, y quizás como ya tenían la panza llena, decían, bueno, lo bueno es que aquí llevamos los snacks, ¿verdad? Y quizás siguieron caminando y todo a escondidas hasta el momento en el que quizás empezó a apestar, se empezó a derretir, empezó a arruinarse. Obviamente todos dijeron, hey, aquí algo pasa, alguien agarró de más. Y vemos que Moisés se enojó porque les dijo y les dio unas indicaciones. Y acá es donde nosotros también tenemos de recordar que tenemos que confiar en el tiempo de Dios. No podemos apresurar un proceso, y pasa en muchos ámbitos en la vida. Si usted me pregunta a mí, uno de mis sueños frustrados, y le va a parecer bien irónico porque mi tía Patty toca el piano, es aprender a tocar el piano. Pero hermano, yo soy hijo de Toby Jr. y yo creo que no tengo la paciencia para sentarme y que me enseñen tecla por tecla y que mira y así va. No, yo no me imagino, no. Uno quisiera tocar una canción de un solo. Y ahora en día vemos aplicaciones en los celulares que dice, aprende aquí. Yo creo que tal vez le ayuda a facilitar un poco, pero no creo que sea la manera correcta.
Pero no sucede así. Quizás yo quisiera tocar una gran canción de Beethoven o qué sé yo, pero es imposible, hermano, si yo no sé ni hacer un acorde en un piano. Pero es mi sueño frustrado. Yo digo, algún día, pero eso algún día nunca va a llegar si yo no inicio hoy. Hoy usted y yo debemos de iniciar a depender del Señor. Si nos hemos apartado o reconocemos que hemos dejado de depender del Señor, hoy es el momento de volver a iniciar. Hoy es el momento en el cual el Señor te da otro día nuevo, otra oportunidad para que tú puedas tomar una decisión buena. También, en toda esta historia nosotros podemos ver sobre todo la fidelidad de Dios hacia nuestra obediencia. Si usted y yo obedecemos al Señor, la provisión de Dios estará siempre con nosotros. La provisión del maná para el pueblo de Israel fue un recordatorio diario de quién era el que lo sustentaba. Aquí no es que usted se sustenta, aquí es que el Señor nos sustenta a usted y a mí. También recordamos de que en Salmos 37:4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros vemos en este poco tiempo que me queda que en Éxodo 16 aprendemos o nos muestra que en el desierto de la vida Dios es fiel para proveer. Incluso cuando usted y yo dudamos, incluso cuando usted y yo nos quejamos del proceso. Dios aún se preocupa por nosotros, a pesar de que seamos pecadores, a pesar de que seamos herramientas imperfectas. Pero que usted esté aquí y yo esté acá es porque somos herramientas imperfectas queriendo perfeccionarnos en la palabra del Señor. Amén. La única manera en la que usted y yo vamos a poder alcanzar esa perfección y esa dependencia con nuestro Señor Salvador es si también ponemos de nuestra parte. Si nosotros nos deleitamos en Él, si nosotros confiamos en Él y confiamos que vamos a tener esa provisión, no nos va a faltar. Pero también esta porción de la Biblia, nos hace recordar o autoevaluarnos para ver cómo estamos caminando. Le decía yo de que quizás a algunos les caía enfrente, a otros un poco más lejos y así sucesivamente. Imagínese o autoexamínese usted esta tarde y diga, ¿cómo estaré parado yo? Yo no sé. ¿Seré que estoy en el punto medio? ¿Seré que estoy bien perdido? ¿O seré que estoy de lo que estoy cabal en la ley? Y esa era la principal acción de esto. Porque lo que verdaderamente querían ver, aparte de que creara la dependencia, aparte de que creara la confianza del pueblo de Israel en Dios, era ver quién estaba aplicado a la ley y quiénes no. Entonces, hermano, preocúpese por eso. No se preocupe por las cosas que están aquí en la tierra. No se afane por las cosas que están aquí en la tierra, sino usted deleítese en Jehová, que Él le va a conceder cada una de sus peticiones. Su provisión no solo es para sobrevivir, sino que también es una forma de poder acercarnos más a Él. Porque no es lo mismo que usted vaya a un doctor y que quizás los medicamentos los pueda conseguir solo con una receta y usted dice, bueno, si no voy donde el doctor, no recibo mi porción. Tal vez voy a ir a buscar una farmacia y quizás no se la van a vender, porque tiene que ir específicamente con esa persona. Acá es cuando nosotros debemos de recordar de que debemos de acercarnos más a Él, porque Él es nuestra medicina, Él es el que nos provee, Él es el que nos guarda, Él es el que nos bendice también, Él es el que bendice a cada uno de su familia, de sus círculos cercanos, Él es el que está pendiente de cada uno de nosotros. También, antes que se me acabe el minutito que me queda, nos recuerda a que ya sea que estemos en tiempos de abundancia o una temporada de desierto, usted y yo debemos de recordar que la provisión solamente viene del cielo. Dios es más que suficiente, mi amado hermano. Un regalo se lo de todo corazón. Dios es más que suficiente en la vida de nosotros. El problema es cuando nosotros andamos carnales, no discernimos las cosas del Espíritu. Y ahí es cuando nosotros empezamos a tener el problema como lo tuvo el pueblo de Israel. Reclamaron, se enojaron, se frustraron y llegaron a un punto de exigir y decir, chica, mejor nos hubiéramos devuelto a Egipto. Imagínense qué feo, que estaban pensando en regresar de donde tanto les había costado salir.
Y ellos preferían estar allá porque sentían que allá tenían más provisión cuando el Señor les estaba dando las cosas en la mano, en bandeja de plata casi. Y así es el Señor a veces con las bendiciones. Pero nosotros, porque no tenemos dependencia, nos decidimos ir por otro lado. No seamos como el pueblo de Israel, seamos dependientes del Señor, confiemos en Él, para que así también las futuras generaciones puedan ver la fidelidad que Dios ha tenido con nosotros. Inclinemos nuestro rostro, mis amables hermanos, vamos a orar al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias por este momento que nos has dado. Gracias por este privilegio que me das de poder compartir una meditación, compartir un mensaje sencillo, básico, Señor. Pero también, Señor, recordamos esta tarde de que a veces tenemos que volver a las bases. Tenemos que volver a recordar que en tuyo tenemos que estar más cerca, que tenemos que acercarnos más a ti, Señor, que tenemos que crear esa dependencia en cada una de las cosas que hagamos, digamos o pensemos, Señor. Para que no se haga nuestra voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Te pido por aquellos que quizás en algún momento te reclamaron, Señor. Se enojaron contigo y dijeron, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué soy yo el que estoy atravesando este problema? Si yo sigo un buen camino, si yo trato de hacer las cosas bien, Señor. Sé tú, Señor, dando esa sabiduría y ese discernimiento para poder comprender, Señor, que lo que tú estás haciendo es hacernos crecer, que lo que tú estás haciendo es haciéndonos dependientes de ti, Señor. No de esos que oran hoy para no orar 3 días después, que se congreguen hoy para no congregarse durante una semana, 2, porque tienen otras prioridades, porque tienen otras cosas que hacer, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, dando esa sabiduría, dando ese discernimiento para poder tomar decisiones correctas y apegarnos a tu palabra. Ayúdanos a poder reflejar esa dependencia en cada uno de nosotros, hermanos, hermanas o amigos que quizás nos visitan por primera vez, que reconocen que Dios ha sido fiel con ellos a pesar de que ellos no han sido fiel con Dios, que Dios ha provisto a pesar de que ellos quizás no lo han hecho. Te damos gracias por esa misericordia y por ese amor infinito que tú tienes hacia nosotros, tus hijos. Te pedimos, Padre, por cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes, por la familia, Señor, que seas tú unificando a cada una de ellas. Aquellos que se fueron lejos, aquellos hijos que se apartaron, aquellos padres que tal vez fueron ellos quienes se apartaron, Señor, y que sus hijos te piden que regresen a tus pies. Concédeles ese deseo, Señor. Concédeles esa petición. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ese es el momento, amén, regálaselo al Señor. Ese es el momento en el que hacemos la invitación a aquellos amigos que no han tomado la decisión todavía de recibir a Cristo en su corazón. Ese es el momento en el cual usted puede tomar esa importante decisión. Esa decisión la cual le marcará de por vida. Esa decisión en la cual usted creará una dependencia del Señor. Porque ya no es usted, sino es Él en usted. Mientras tanto, dejamos la invitación abierta. Si usted está a través de las redes sociales, a través del canal, o nos escucha por la radio, incline su rostro y haga esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Le regalamos un fuertísimo aplauso.